Ahora quisiera rogarle al presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Morales, que nos acompañe. Si está el doctor Hans Vázquez, jefe del instituto, que nos acompañe, y a los expositores que nos acompañen en la mesa, por favor. Doctor Velázquez, doctor Benítez, doctor Castillo, a ver si nos pueden acompañar. Y vamos a abrir una etapa coloquial de discusión parcialmente, dando primero la palabra a alguno de los invitados que inicialmente hiciera el doctor Velázquez para que contribuyeran con este tema, pero que están todavía en proceso editorial en la revista, pero para que haya una exposición breve, muy breve, de 5 minutos, quisiera pedirle a los profesionales, a los doctores que voy a mencionar, para que nos hagan muy ajustadamente una opinión sobre el tema o sobre lo que han estado presentando para ser conocido en este ámbito. El doctor Arturo Iglesias podría en 5 minutos darnos una breve exposición sobre este tema, por favor. Muchas gracias. Lo que hemos escuchado esta noche es un enfoque que es el control de enfermedades. Así apareció la OMS. El tema ya no está ahí, el tema es cómo responde todo el sistema, y la investigación en políticas del sistema de salud tiene que ver con la respuesta del sistema, no del control de enfermedades. Entonces, lo que se está viendo ahora, en un mundo que ha cambiado y va a seguir cambiando, es de que la salud y la enfermedad son epifenómenos de la economía y de la política. Porque aparece un sistema de salud como el soviético y desaparece. Y tras eso trae la crisis de mortalidad y la epidemia de SIDA, tuberculosis en Rusia y en China cuando cambia la política económica. O sea, tenemos que entender como fenómenos que están detrás de la explicación de la aparición de enfermedades. En este momento, por ejemplo, hay una epidemia de sarampión. El tema es, ¿se puede prevenir? Por supuesto, pero ¿se puede eliminar o solamente se puede controlar? Ese es un tema teórico. Y cuando este tema se comenzó a discutir al comienzo de los 90, alguna gente decía, sarampión no se puede eliminar, solo se puede controlar. Porque ustedes saben perfectamente la dinámica del germen, del huésped y del medio ambiente. Y hay diferentes enfermedades que sí se pueden controlar y otras que no se pueden controlar ni eliminar. El sarampión es uno, perdón, la malaria es una de ellas, de los grandes fracasos de la OMS, que no lo pudieron controlar, ¿no es cierto? Porque la epidemia ha seguido. El otro tema relacionado a el sarampión es que, teniendo en mente la teoría que decía que no se puede erradicar, solamente se puede controlar, lo que hemos visto con el episodio de sarampión, que hay en Europa más de 41.000 casos, y en América Latina y en el Perú, lo que tenemos que ver es cómo llega el sarampión. El sarampión llegó, entró acá. ¿Por dónde creen que llegó? En un estado casi fallido, que es el estado de Venezuela. Entonces, acá en el Perú, en los 90, teníamos casi un estado fallido y brotó la epidemia del cólera. Cuando el estado comienza a colapsar, aparecen las epidemias. Y lo estamos viendo ahora en Venezuela, el estado ha colapsado y el sarampión entró a América por Venezuela. ¿Y dónde se ha ido? ¿Se ha ido a Colombia o se ha ido a Brasil? Hay una tremenda crisis del sistema de salud en Brasil. Entonces, yo creo que el contexto, no solamente el texto, y no solamente la enfermedad, sino se entiende el contexto, nos permite entender mejor cómo van apareciendo las epidemias, y van a seguir apareciendo, y cuáles son las respuestas más importantes para controlarlas o para eliminarlas, pero para esto sí sirve la teoría, la ciencia. El otro tema, y con esto quisiera terminar, es que el gold estándar para entender el peso de las enfermedades es la carga global de morbilidad, que se ha hablado, y eso no se discute. Pero mantener la salud, hay otro enfoque, que son los determinantes sociales de la salud. Ambos se complementan, ¿no es cierto? Pero se ha publicado en el Perú varios estudios de carga global de morbilidad. La respuesta que tiene frente a eso el Ministerio de Salud, ¿es la apropiada o no es la apropiada? Parece que miran, pero no ven, porque el Perú no tiene una estrategia de prevención y control de enfermedades crónicas. Aparece una enfermedad mental, tienen sus propios especialistas que hacen su trabajo. Cardiovascular, por un lado renal, todas las enfermedades crónicas hacen una respuesta aislada.
cuando sabemos que las enfermedades crónicas tienen factores de riesgo que son comunes y los sistemas de salud más avanzados tienen una sola estrategia de prevención y control de enfermedades crónicas? La respuesta es diferente. Puede haber redes para atención de salud mental o para enfermedades cardiovasculares, que es muy diferente. Entonces, se dan cuenta, las evidencias dan ahí, pero la política no sigue esa lógica. Por lo tanto, yo creo que es importante entender que la política y sistema de salud tiene que ver con la capacidad de respuesta de todo el sistema y no solamente del control de enfermedades. Muchas gracias. Doctor Iglesias, el doctor Ernesto Gosser podría darnos también durante 5 minutos una breve intervención en este aspecto. Muchas gracias. Buenas noches. 15 minutos son breves, 5 son brevísimos. No voy a entrar al fondo del tema porque aunque el editor me ha autorizado a dar algunos de los datos, el artículo no está publicado, pero quiero hablar un poco sobre el proceso. Primero el tema. El tema que hemos escogido, los autores del paper que hemos preparado, está relacionado con los sistemas de salud. En el mundo ideal, digamos, las evidencias deberían llevar a diseñar y fundamentar las políticas de salud que deben implementar los sistemas de salud. Los sistemas de salud tienen como ente rector a los ministerios de salud. En el Perú, el ministro de salud es el que lidera y conduce la política de salud. Entonces, algunas de las preguntas que nos hemos hecho es ¿qué caracteriza a las gestiones de los ministeriales? ¿Cuánto duran? ¿Cómo se comportan? ¿No? Entonces, frente a esa inquietud, en algún momento tuvimos la oportunidad de encargar un trabajo a colegas que en este momento son estudiantes de la maestría de Gerencia de Salud en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ese fue el primer momento. El segundo momento fue cuando Aníbal me llamó para preguntarme si gentilmente invitarme a escribir un artículo para este simposio. En ese segundo momento lo que hice fue contactar a las alumnas y a 2 colegas del equipo de la facultad para diseñarlo como el trabajo que habíamos preparado como un artículo y comenzar a trabajar. Nos han preguntado cómo se ha financiado, cuánto nos ha costado. Sí nos ha costado y se podía medir en horas sueño investigador, ¿no? Porque eso es lo que nos ha costado. No nos ha costado felizmente dinero que no hay en el bolsillo, sino horas de trabajo. Bueno, todas las investigaciones son horas de trabajo, horas sueños de investigador. Y algunas que da gusto hacer también tienen financiamiento para realizar los experimentos y la búsqueda de información que se necesita. En el tema de la institucionalidad es importante porque es necesario trabajar abordar los determinantes, como se ha señalado, intervenir sobre los problemas, pero también la institucionalidad, la fortaleza o debilidad de la institucionalidad va a dar lugar a que se puedan llevar a cabo las políticas. Entonces es importante conocer qué está pasando ahí, cuál es el proceso que permite que una institución continúe con políticas públicas y que estas políticas públicas se conviertan en políticas de Estado y que tengan resultados que puedan ser medibles y ajustables en el tiempo. Entonces, en la teoría de cómo se desarrollan las instituciones públicas y privadas, hay una teoría de Hambrick y Mason, 2 investigadores que hacen el estudio de lo que son los escalafones, y ellos entienden o señalan que hay 5 etapas en el ciclo de la gestión de un alto directivo. Entonces, lo interesante es que el ciclo que ellos tienen es más o menos de 12 años y dicen que en los primeros 2 o 3 años recién el gestor está comenzando a desarrollar todo su programa inicial y va a comenzar a experimentar. Entonces, nosotros queríamos saber si eso también se cumplía en el caso del Perú, ¿no? Entonces hemos encontrado que está muy por debajo de ese ciclo, que casi ningún responsable de dirigir la salud pública en el país llega a esa etapa. Hemos encontrado
varios resultados que lo vamos a mostrar cuando se publique el número, ojalá en el próximo número de la revista. Resultados interesantes porque hay gestiones que duraron tan poco como un mes, una semana, no, un día. Y hay otra que duró 68 meses. Eso lo van a leer después, quiénes fueron, quién fue la primera mujer, cuántas mujeres ha habido, cuál es el promedio por gestión presidencial, cuál es el promedio general, cuáles son los promedios de los últimos momentos y cuáles son las, digamos, qué es lo que se necesita hacer es seguir desarrollando, porque aquí se ha hecho un esfuerzo de recoger, organizar, analizar y describir una situación para poder después ahondar y ver después si esto realmente tiene algún efecto sobre la institución, tiene algún efecto sobre los resultados, tiene algún efecto sobre las políticas. Hay solamente un estudio parecido a publicado, en el que se encuentra un promedio similar al del Perú, pero también encontramos que si en Perú el ministro que tuvo mayor duración fue 68 meses, en ese estudio el de mayor duración tuvo 96 meses. No fue acá, fue en Suiza, un país un poquito más estable. Entonces, digamos, lo importante de este trabajo es que hemos podido recoger información de la que existe, trabajar con profesionales que están preparándose para una nueva etapa, poder analizar y dar dar una fotografía de lo que está pasando y plantear necesidades de seguir profundizando para entender mejor cómo poder desarrollar políticas públicas de salud que se conviertan en políticas de Estado y que puedan ser medibles y que esto se convierta en una rutina de trabajo. Gracias. Muchas gracias, doctor Gosser. Es jefe del instituto. El doctor Pedro Grillo tiene 5 minutos también para que nos dé algunas... Bueno, buenas noches. Hablando con Aníbal, me dijo: Pedro, incentiva a las personas para que desarrollen este tipo de investigaciones que en realidad, como se ha dicho acá, no tienen un costo económico, pero sí tienen un costo de horas de trabajo y horas de sueño, ¿no?, como se ha dicho. Y es cierto, ¿no? Existe mucha información que no estamos utilizando, existen bases de datos que podríamos aprovechar mejor. En nuestro caso específico, con Ana Carmela, decidimos trabajar un tema relacionado a un mecanismo de pago implementado en el Seguro Integral de Salud, porque hay poca evidencia relacionada a este tema específicamente en el Perú, y además porque en los últimos años, a partir del año 2016, el Seguro Integral de Salud ha sufrido una serie de, podríamos decir, de opiniones no basadas en evidencia que han desmerecido en parte sus logros durante los años anteriores, ¿no?, desde el año 2002 hasta el año 2016. Entonces, tomamos la decisión de que era necesario también desarrollar evidencia al respecto para poder demostrar que muchas de las cosas que se emprendieron en esos años tuvieron resultados. Una de ellas es también el tema del financiamiento de la salud mental a través del financiamiento del SIS, que generó un resultado importante. En el mismo sentido, se observó una disminución del gasto de bolsillo en hospitales, que tampoco, pues nadie ha hecho ese análisis todavía de manera cuasi experimental, pero se podría hacer una evaluación cuasi experimental para poder demostrar que en los hospitales públicos, debido al incremento del financiamiento del Seguro Integral de Salud durante esos años, se disminuyó el gasto de bolsillo en los mismos hospitales, y de eso hay un montón de información que podríamos convertir en evidencia, ¿no? En relación a los gestores, ¿no? El gestor, cuando ingresa a gestionar una institución pública, se encuentra con un dilema, que es el dilema político, el dilema económico y el dilema ideológico, ¿no?, que son las tres causas principales que hacen que un gestor tome decisiones ahora en nuestro país. Muy pocas decisiones se toman basadas en evidencia por la necesidad de actuar. Los políticos te exigen
resultados veloces. Y si uno le empieza a explicar al político que tienes que hacer una teoría de cambio, desarrollar un plan, hacer una evaluación, si es posible experimental, te miran y no te entienden y te cambian, te cambian. Entonces, lo más importante es tratar de valorar y evaluar lo que ya se ha ido caminando, se ha ido desarrollando y de allí sacar algunas conclusiones para poder poner sobre la mesa a los políticos, ¿no? Es cierto que también tenemos que comenzar a desarrollar evidencia que sea también en la parte de política de salud, que también sea experimental, la cual es mucho más complicada y mucho más difícil, pero también podemos desarrollar evaluaciones de tipo experimental, ¿no? Es importante también que las personas que asuman en estos momentos retos de gestión sepan leer, sepan encontrar las evidencias, sepan aprender que existen diferentes formas de desarrollar. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros hemos desarrollado una metodología que se llama diferencia en diferencias, que cuando lean el artículo, si lo publican, van a ver que es muy interesante. Hemos hecho un apareamiento, hemos generado un grupo contrafactual para poder nosotros comparar dos realidades, una sin intervención y una con intervención, ¿no? Esas metodologías hay que ir aprendiendo para poderlas ir desarrollando y son metodologías que no son costosas, que toman su tiempo. Claro, nosotros este artículo lo hemos escrito en 3 meses, más o menos, en 3 meses, y la verdad es que solamente el costo ha sido costo de horas, ¿no? De horas y dedicación. Gracias, José. El doctor Rubén Espinosa, por favor, en 5 minutos también un breve resumen de su... Gracias, doctor. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, felicitaciones a los investigadores, Aníbal, también a ti por la sistematización. La idea nuestra es llamar la atención acerca de la asignación y gasto del presupuesto público en productos farmacéuticos. Productos farmacéuticos, recuerden, primer gasto en salud, en las encuestas nacionales de hogares, segundo gasto en las instituciones de salud, y está muy vinculado al tema de acceso y de cumplimiento de los derechos de la salud, ¿no? Entonces, todo el tiempo está aflorando este tema del gasto, de si necesitamos más dinero o necesitamos menos dinero, porque detrás de productos farmacéuticos hay un variado espectro de cosas muy, muy baratas a cosas muy, muy caras, y la idea es poder, digamos, aproximarnos, ¿no? Digamos, cómo esto se ha estado, cómo esto se da en el transcurso del tiempo en el presupuesto público, ¿no? Creemos de que es una tarea fundamental del Estado, es el tema del acceso a los medicamentos y de cubrir a la población digamos, en menores recursos, ¿no? Entonces, esa un poco es la idea del trabajo. Gracias, doctor. Muchas gracias. El ingeniero José Villegas. El ingeniero José Villegas no ha venido. Muy bien. Entonces, antes de cerrar esta importante simposium, quisiera ver si es que del público asistente hay algunas preguntas para los expositores, alguna colaboración muy corta, y después el doctor Aníbal Velázquez nos va a hacer una muy breve recomendaciones y conclusiones de este simposio antes de que sea cerrada por el presidente de la Academia de Medicina este simposio. Si hubiera alguna pregunta específica, alguno de los expositores o alguna contribución corta de parte del público asistente, y si no, el doctor Velázquez nos va a decir algunas palabras muy breves sobre recomendaciones